nosotros el doctor Pablo Díaz Espíndola, muy inquieto como siempre, hablará de un tema de mucha actualidad y de consulta diaria en nuestros consultorios. Él nos hablará del sangrado uterino anormal, abordaje práctico, diagnóstico y terapéutico. No sé si tengamos alguna diapositiva con el currículum. Perfecto, la estamos viendo ahí. Entonces, sin más, todo el mundo conocemos a Pablo y su excelencia en las pláticas, así es que pueden ver su currículum amplio, de tal manera que le damos la palabra al doctor Pablo. Muchísimas gracias, doctor. Qué amable ambos. Pues para mí es un honor estar aquí nuevamente y les agradezco mucho la invitación al doctor Juárez, a la doctora Claudia Valderas. Y yo quiero hacer un reconocimiento antes de empezar, porque el estar aquí enfrente y estar frente a ustedes, todos los que están detrás de cámara, que estamos viendo de nuestros consultorios, de nuestras casas, a lo mejor no saben todo el esfuerzo que significa el estar transmitiendo desde aquí. Hay un equipo de producción muy amplio que liderado por el doctor Juárez, obviamente, está trabajando y estamos trabajando para poderles transmitir esta nueva realidad. De veras, muchas gracias al equipo de producción, muchas gracias a todos los que están aquí en esta sala. Estamos en una sala, como en un estudio, y es muy interesante todo el sistema que se lleva para poder que ustedes continúen teniendo educación médica continua. Y gracias al colegio y a todos sus miembros por todo este esfuerzo que se está haciendo. Muchas gracias nuevamente al equipo de producción. De veras, un esfuerzo muy grande. Ya sabemos que les hemos cambiado toda la perspectiva. Para ustedes ha sido un reto, pero creo que los resultados son muy positivos. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que es muy interesante. El doctor Juárez, cuando me habló, y la doctora Claudia me dicen: doctor Pablo, vamos a hablar de sangrado uterino anormal, abordaje práctico, diagnóstico y terapéutica. Dije, Dios de mi vida, ¿y qué me faltó? Nomás faltó seguimiento y vamos a verlos en 5 años cómo sigue todo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a tratar de hablar en 20 minutos sobre este tema y yo creo que me voy a enfocar en algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que yo creo que para todos va a ser práctico, como dice el tema, esperemos que sí sea práctico. Y es que, déjame ver, creo que por favor, con permiso, gracias. El sangrado uterino anormal, obviamente, es algo que lo vemos muy comúnmente en el consultorio. De hecho, cuando nosotros llegamos al consultorio, cuando nuestras pacientes llegan al consultorio, quizá lo subestimamos y no preguntamos adecuadamente cómo está el sangrado uterino de una paciente. Y hay veces que cuando es crónico, cuando la paciente se acostumbra a volvemos a un término que es muy común que escuchemos, el normal. A ver, ¿desde cuándo un sangrado es normal? Nunca hemos tenido, a ver, ¿me corto y es normal? ¿O me sangran las encías y es normal? No, algo está pasando. Pero como la abuelita sangró mucho, como la mamá sangra mucho y todas las hermanas sangran mucho, lo consideran muchas pacientes normal y no es adecuado. Hay que investigarlo. Es la segunda causa de consulta ginecológica, entonces es muy probable que ustedes la tengan ahí. Y aquí viene el siguiente punto. 6 millones de mexicanas buscarán atención por sospecha de un sangrado uterino anormal, por aumento en la duración y la cantidad del sangrado uterino. Y fíjense, les voy a platicar un caso nada más que me llegó hace poco al consultorio. Una mujer de 53 años, había dejado de reglar, tenía como 8 meses de reglar, se le vienen hemorragias fuertes, y me llega porque le colocaron un dispositivo con levonorgestrel y los resultados no fueron los que ella le habían prometido. Le pregunté si le habían hecho algún estudio previo, no le habían tomado un Papa Nicolau, no se le había hecho una biopsia de endometrio y la paciente ya traía un dispositivo. Veo un endometrio grueso, retiro dispositivo, tomo biopsia, cáncer de endometrio. Entonces hay que ver que el seguimiento de una paciente con sangrado debe ser bien estricto y por favor no brincarnos pasos que vamos a ver ahorita. Pero el interrogatorio, el examen físico, los laboratorios de gabinete van a ser súper importantes. Afortunadamente en el 2011 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos facilita mucho la terminología de sangrado uterino normal. Recuerden que anteriormente tenemos un chorro de términos, que si menorragia, que si metrorragia, que hiperpolimenorrea, que teníamos un chorro de términos y realmente se quitaron para
quitar toda esta confusión que existía y quedarnos solamente con los parámetros menstruales normales. Recuerden, pacientes con menstruaciones menores de 28 días o en ciclos mayores de 38 días se va a considerar anormal. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo soy muy anormal. O mis menstruaciones son muy irregulares porque resulta que reglo un día 28 días, otro día 34, otro día 27. No, son normales. Eso no es anormalidad. Pero si me dice que está arreglando cada 21 días o que regla cada mes y medio, definitivamente estamos ante unos parámetros anormales. Si la menstruación dura más de 8 días, definitivamente va a ser anormal. No podemos tener una menstruación mayor de 8 días, aunque sea un sangrado, un spotting. Tenemos que considerarlo malo. Y si la menstruación es mayor de 80 mililitros, también se considera normal. Sin embargo, esto es muy subjetivo. ¿Cómo contabilizar? Ahorita vamos a ver una tablita que viene ahí para poder contabilizar la menstruación, pero verán que arriba de 80 mililitros es una menstruación abundante. Y claro, si la paciente llega pálida, diaforética, taquicárdica, me dice, doctor, estoy cansada, obviamente no siento fuerzas para nada, ella tiene un sangrado que le está generando ya un proceso secundario que es una anemia, ¿verdad? Entonces, si seguimos avanzando, vamos a encontrar, como les dije, el problema que es agudo y el problema que es crónico. Crónico debe de haber sangrados más allá de 6 meses al menos. Pero esos sangrados ya nos indican una patología que debemos de diagnosticar. Y afortunadamente esto es una característica con la cual podremos nosotros distinguir una menstruación normal de un sangrado uterino anormal. Frecuencia, regularidad, duración y volumen. Esas 4 cosas van a tener que ser muy bien evaluadas por cada uno de nosotros como ginecobstetras para poder definir cuál es una paciente alterada. Y si vemos esta tablita, podemos observar que hay pacientes que utilizan toallas nocturnas durante el día cubiertas completamente, lo cual nos puede generar una escala de sangrado. Y si nosotros evaluamos cuántas toallas nocturnas una paciente moja o empapa al día, podemos decir que casi está perdiendo al día más de 60 mililitros de sangre. O sea, hay que tener cuidado, al igual que el tampón. Entonces, este cuadrito yo se lo recomiendo mucho que lo tengamos ahí en el consultorio para poder evaluar los valores de sangrado, la cantidad de sangrado que tenemos. Muy bien. Y fíjense, también podemos dividir el sangrado normal si la paciente es muy joven, si es en etapa, obviamente, premenárquica, si es en etapa reproductiva, en etapa perimenopáusica o postmenopáusica. Pero va a haber 2 cosas que van a ser súper importantes, pero súper importantes. Una de las causas número 1 de sangrado uterino anormal va a ser relacionadas al embarazo. No digo que un embarazo propiamente dicho, pero pueden ser relacionadas al embarazo. Embarazos ectópicos, alteraciones, molares, no se diga. Entonces, cualquier mujer que llegue con sospecha de un sangrado uterino anormal, joven, no debemos de descartar o no debemos de, vamos a decir, sopesar el término de una posibilidad de embarazo. Y segundo, el cáncer o las malignidades en nuestras pacientes, obviamente es muy importante descartarlos. Y aquí viene el siguiente punto. El primer estudio a realizar en paciente premenopáusica con sangrado, ¿cuál es? Definitivamente, y sin tomarla en cuenta, debe ser una prueba de embarazo. No debemos de pasar ese punto. La prueba de embarazo es básica y eso se los puse en el examen. Si a alguien le quieren reclamar el examen, reclámenmelo a mí. Ahí va. ¿Cuál es el estudio de laboratorio primario en el diagnóstico de sangrado uterino anormal? Esto lo saqué todavía de hoy en la madrugada, 181 respuestas. Ahorita ya tenemos más respuestas de ese examen. Y fíjense lo que contestamos, ¿eh? Todos los que están ustedes atrás de esta contestaron lo siguiente. Lo primero que se le tiene que hacer a un sangrado uterino normal es una biometría hemática. Pero el 29% contestó una prueba inmunológica de embarazo. Correcto. Yo creo que, claro, si la paciente viene chocada, con datos de anemia y no tiene ningún otro dato, definitivamente va junto. Pero la prueba inmunológica de embarazo no debe de obviarse en la evaluación de una paciente con sangrado uterino anormal, sea agudo o sea crónico, definitivamente. Y el abordaje inicial de la paciente premenopáusica con sangrado uterino normal después de descartar un embarazo, ¿cuál se imaginan que sea?
Pues la respuesta es, si me permite, una biopsia endometrial. Fácil, sencilla, en el consultorio, un pipel, lo que ustedes quieran, pero hagan una biopsia endometrial, no tengan miedo. Es importantísimo tener el diagnóstico, enviar. Me ha tocado y lo veo, pacientes que no les hacen diagnóstico y les dan medicamento, anticonceptivos, progestinas, que está bien, ahorita lo vamos a ver, que es parte del tratamiento, pero una biopsia endometrial siempre debe de estar presente como diagnóstico. Si yo les pongo en el examen, ¿cuál consideras que es el manejo inicial del sangrado uterino normal en la paciente perimenopáusica? La respuesta sería 30.4% de ustedes contestó biopsia de endometrio. Los felicito. Hagan la biopsia de endometrio. No inicien con ningún tratamiento hasta no tener un diagnóstico. Aunque ustedes vean un ultrasonido con un endometrio delgado, no lo hagan. Tomen una biopsia. Hay mucho riesgo de tener cáncer de endometrio. Una paciente entre 45 años y la menopausia está indicado en todas las guías de atención hacer una biopsia de endometrio. Y en mujeres menores de 45 años está indicado si hay antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, disfunción ovulatoria crónica o falla en el tratamiento médico. Hay que hacer unas biopsias de endometrio. Son sencillas, fáciles y muy económicas que se pueden hacer en nuestro consultorio. Entonces, la clasificación de FIGO nos dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerlas entre estructurales y no estructurales. Y de hecho, les vamos a hacer un acrónimo de PalmCoin. PalmCoin nos va a ayudar a decir si es estructural el problema o es no estructural en nuestro sangrado uterino normal. ¿Qué significa esto? La FIGO nos pone que PALM es pólipos, adenomiosis, leiomiomas o malignidades. Y COIN es todo lo no estructural, que puede ser coagulopatías, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica o la que nunca encontramos una solución o un lugar donde colocarlas. Ahí las vamos a poner. Entonces, ¿es estructural o no estructural? Pólipos ya los conocemos. Es una de las causas más comunes. Hasta el 35% de las pacientes pueden tener pólipos. Es correcto. Tampoco hay que abusar de esto. Y también los podemos encontrar en la posmenopausia, pólipos benignos, así que no todos los pólipos son malignos ni mucho menos. Nos pueden dar datos clínicos muy evidentes, los podemos diagnosticar con un ultrasonido endovaginal, más sin embargo, si existe la sospecha, siempre hay que hacer una biopsia. El diagnóstico y tratamiento definitivamente puede ser una sonohisterografía o una histeroscopía, que es el gol estándar para hacer diagnóstico y tratamiento. Y esas son las imágenes que vemos en el ultrasonido. Bien características, un endometrio hiperdenso. Si hacemos un hidrosono, se ven perfectamente los contornos y es muy fácil poder hacerlo. Recuerden, el 1% de estas patologías pueden tener un componente maligno, así que tampoco confiarnos. Adenomiosis, nuestro problema y nuestro dolor de cabeza en la paciente perimenopáusica o en la paciente que tiene dolores, sangrados, molestia, dismenorrea, sangrados abundantes y desgraciadamente están muy relacionados a infertilidad. Entonces son pacientes que se quieren embarazar, pero aparte tienen sangrados muy irregulares. Esto se ve muy claramente también en el ultrasonido, viendo una hiperdensidad en el miometrio, un miometrio heterogéneo y que desgraciadamente el tratamiento es bien latoso, más sin embargo es una causa muy importante. Leiomiomas. El pan nuestro de cada día que podemos ver en el consultorio, los que más tienen relación con sangrado son los submucosos y obviamente los intramurales, que están relacionados con la vascularidad interior del endometrio y que pueden tener un efecto de sangrado anormal. Síntomas: sangrados menstruales abundantes, distensión pélvica y desgraciadamente también infertilidad. Si es el caso, hay que hacer una miomectomía. Si no es el caso, pues se puede hacer una histerectomía. Pero esta parte de la malignidad, y discúlpenme que vuelva a ser tan reiterativo, es muy importante hacer el diagnóstico porque es una causa muy potencial de malignidad y de sangrado. Esta es la imagen que tenemos. Es un endometrio muy irregular generalmente, ¿ok? Y que, por favor, si tenemos una edad aumentada, una terapia estrogénica, un síndrome de ovario poliquístico, obesidad y diabetes, hay que realizar una biopsia. Nunca se van a arrepentir de haberla realizado y sí nos podemos arrepentir de no haberla hecho en su momento, ya que esto nos puede generar muchos dolores de cabeza en el futuro si la paciente se le diagnostica en una forma tardía. Entonces,
toda paciente posmenopáusica con sangrado es cáncer hasta no demostrar lo contrario, por lo cual es importante una biopsia endometrial. Ahora, si ya descartamos todo lo estructural, ya descartamos malignidades, ya descartamos embarazo y realmente es una paciente que no tiene ninguna condición estructural, bueno, vamos a irnos entonces a las no estructurales. Coagulopatías, es raro. Generalmente esto lo vamos a encontrar en mujeres muy jovencitas, en niñas, pero la enfermedad de von Willebrand es una de las más comunes que puede estar relacionado con esto. Y si aparte la paciente me dice, oiga doctor, cada rato me sangra la nariz, me sangra las encías, tengo sangrados frecuentes, me corto y batallo para dejar de sangrar, pues cuidado, hay que hacer una evaluación importante de la cuestión de coagulopatía en este tipo de pacientes. Es raro verlo en pacientes mayores, salvo que sea iatrogénico generado por algún medicamento. Pacientes que toman aspirina, que toman anticoagulantes, obviamente es muy importante. Aquí viene el grueso de las pacientes con sangrado. Y más en México, trastornos ovulatorios, anovulación, ovulación infrecuente, perimenopausia, es la causa más común, estoy de acuerdo, pero primero hay que descartar las malignidades. Asociado a altos niveles circulares de estradiol, aumento del volumen menstrual, combinaciones de irregularidades, son menstruaciones abundantes, largas y que obviamente la paciente a veces ya viene cansada, son pacientes que tienen estrés, desórdenes alimenticios, ejercicio intenso también, ahorita que la mujer está haciendo ejercicio en forma intensa, bueno, lo ha dejado hacer desgraciadamente a causa de la pandemia. Que hablando de eso, es bonito ponerse un traje, pero es feo cuando se da cuenta uno que ya no le queda. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces hay que seguir atendiendo los trastornos ovulatorios y claro, las causas endometriales propias, también considerarlos como una posibilidad. La paciente que tiene adenomiosis o que tiene relacionado al endometrio, va a ser muy común que tenga sangrados anormales y que puedan estar dando lata y lata y lata en nuestros pacientes. Y como les comentaba, las causas iatrogénicas, anticoagulantes, medicamentos, esteroides, tratamiento de prolactina, inhibidores de aromatasa, que también pueden generar sangrados iatrogénicos en nuestros pacientes. Pero cuidado, causa más común, hay que preguntarle a la paciente, ¿estás tomando algún anticoagulante? ¿Te están dando algún anticoagulante? Porque, sí, mire doctor, como tengo varices, estoy utilizando este tipo de medicamentos. Pues hay que tener mucha vigilancia. Y los no clasificados, todas las malformaciones arteriovenosas, hipertrofias miometrales, trastornos en el volumen, obviamente, y otras causas que no son comunes. Entonces, afortunadamente, FIGO nos clasificó muy claro, nos pone este tipo de algoritmos que tenemos que seguir. A final de cuentas, ¿qué nos indica? Hacer una historia clínica completa, una evaluación clínica completa, evaluación de laboratorio, que ya se les dije cuáles son, evaluación uterina. Aquí viene el siguiente paso. Si se fijan en su pantalla, abajo dice evaluación uterina. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Si tiene riesgo de hiperplasia o de patología maligna, sí, biopsia de endometrio en el consultorio. Una muestra adecuada, sí, pues obviamente se categoriza y se diagnostica. No hubo ningún problema, entonces sí, vámonos a todos los tratamientos que vienen más adelante. ¿Cuáles son esos tratamientos? Es correcto. Los tratamientos pueden ser anticonceptivos, progestinas, dispositivos con liberadores de levonorgestrel y también ácido tranexaminónico y AINES, perdón. Entonces, tenemos una herramienta ya cuando descartamos toda la patología estructural, ya cuando descartamos toda la patología maligna, anticonceptivos orales, y la paciente es feliz con los anticonceptivos, puede funcionar, regulan, hacen un sangrado más ligero, reducen dismenorrea y también, pues obviamente, generan anticoncepción. Dentro de los anticonceptivos podemos descartar o utilizar diferentes progestágenos, ya sea derivados de la progesterona o del 19-NOR, y ya nosotros seleccionar cuál es el que a la paciente le pueda servir más. Si yo hablo de las progesteronas naturales, progesterona natural micronizada o dihidrogesterona, pues lo único que yo les puedo decir de esto es que recuerden que la dihidrogesterona tiene un efecto 100%, es más, 176%
agonista del receptor de progesterona. Entonces, esto nos genera una tranquilidad de que va a ser específico y que no va a tener un efecto androgénico, glucocorticoide ni mineralocorticoide. Entonces, nuestra paciente puede responder muy bien al uso de la dihidrogesterona. Es por eso que los progestágenos los podemos utilizar cuando hay contraindicación o preferencia de no uso de estrógenos. Y claro, van a producir amenorreas inducidas, anticoncepción o generar ciclos regulares para evitar hemorragias continuas de nuestras pacientes y obviamente evitar que la paciente acumule endometrio o que éste no tenga el efecto progestacional y que éste nos pueda generar una hiperplasia. Dihidrogesterona de 20 a 30 miligramos diarios. Puedes utilizar acetato de medroxiprogesterona de 5 a 10 miligramos diarios, megestrol, noretindrona y progesterona micronizada también en dosis de 200 a 300 miligramos al día. Y algo que hemos utilizado últimamente y también tiene un efecto muy positivo, pues obviamente son los dispositivos intrauterinos con liberación del levonorgestrel. Cuando la paciente no quiere tomar pastillas, cuando la paciente no quiere utilizar ningún medicamento bioral, podemos utilizarlo, pero primero y antes de colocarlo hay que hacer el diagnóstico para evitar cualquier tipo de hiperplasia o cualquier tipo de malignidad endometrial. Disculpen que sea tan insistente, pero creo que ese es el objetivo de esta plática el día de hoy. Y claro, si la paciente llega con sangrado abundante, utilicemos esto. Le tomamos una biopsia de endometrio, le damos ácido tranexámico y le podemos dar también vitamina K, le podemos dar hierro, mientras hacemos el diagnóstico de nuestra paciente. Y posteriormente ya podremos utilizar cualquiera de estos. Van a ser sangrados más ligeros, va a reducir la dismenorrea y no produce anticoncepción. Este tipo de medicamentos nos va a ayudar, obviamente, a darnos tiempo de tener el resultado de nuestra biopsia y de ahí poder definir cuál pudiera ser nuestro tratamiento definitivo de nuestra paciente. Entonces, como conclusiones, ¿qué creen que les voy a decir? A ver, la etiología del sangrado uterino anormal más comunes son las relacionadas con el embarazo, definitivamente, y en la mujer joven más. Aunque les diga que no ha tenido relaciones, aunque les diga que no tiene pareja, aunque les diga que es imposible y por la gracia del Espíritu Santo hay que hacer una prueba de embarazo. La evaluación primaria después de descartar el embarazo debe estar ligada a descartar una malignidad, o sea, realizar una biopsia endometrial. Y el tratamiento final estará relacionado a la etiología estructural o al manejo farmacológico y opciones que aquí platicamos. Entonces, el sangrado, aunque en cuestión de arte se ha visto mucho como esta obra de Frida Kahlo que a mí me encanta, no es normal. No hay que considerarlo como parte diaria de nuestra paciente. Nuestra paciente se acostumbra a sangrar, se acostumbra a perder aquello que necesita para vivir. Entonces, paciente con sangrado, hay que hacer una semiología adecuada de esta patología para poder llegar al diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. No generar tratamientos adelantados, ni mucho menos. No tengan miedo, tomen una biopsia, denle cualquier medicamento mientras tienen el reporte y posteriormente ya tener un diagnóstico definitivo y obviamente un tratamiento final. La sangre definitivamente no es normal. Muchísimas gracias, espero que les haya dado estos mensajes. Cualquier duda y comentario, con todo gusto, se los agradecería. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Estamos en vivo, esto es en vivo, no es grabado, es en vivo. Y el equipo de producción que ha estado trabajando junto con toda la organización, de los profesores adjuntos, de los coordinadores, de todo, ha sido una labor titánica, créanmelo. Y todo es para tener educación médica continua de calidad y el día de hoy. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, doctor Pablo Díaz.